Palabra, hablaron todos. Y bueno, si alguien puso el agua para los fideos, bueno, ya los fideos deben estar pegados en el fondo de la olla. Pero bueno, vamos a compartir un poquito más la palabra, que es lo importante, ¿no? Nos alegramos de ver a los hermanos, ¿no? Hermanos que no estábamos viendo. Hermanos, después fue un antes y un después de la pandemia. Antes de pandemia el culto duraba más. Después de pandemia nosotros calculábamos una hora y un poquito. Pero bueno, si el Señor así lo quiere, volveremos a hacer lo que hacíamos antes, que se estiraba un poquito más. Empezaremos antes también, ¿no? Para que nadie esté preocupado por la comida y demás. Pero bueno, nos alegramos, ¿no? Por los hermanos. Y bueno, no lo voy a abrumar con muchas palabras, pero quería compartirles en Nehemías. El Señor no. Voy a tomar un poco de lo que dijo el hermano, el Señor nos está preparando, ¿no? Pero el Señor solamente no nos llamó para superar nuestras dificultades. El Señor nos llamó para trabajar. ¿No? ¿A cuánto le llamó para trabajar? ¿No? El Señor nos llamó para trabajar en su obra, ¿no? Nehemías fue llamado, o fue movido más que llamado, porque él estaba en una situación cómoda, él estaba como copero del rey, en una posición de las mejores, ¿no? Porque participaba de todo lo que el rey participaba. Pero le preguntó a sus hermanos, o preguntó cómo estaban sus hermanos, ¿no? En el regreso del cautiverio. Y le dijeron, mira, tus hermanos no están bien, está todo mal en ese lugar. Las murallas están derribadas, están pasando gran necesidad y él, digo, como está en una buena posición, él podría decir, bueno, que se arreglen mis hermanos, ¿no? Yo estoy bien, pero qué bueno es que como él seamos nosotros también. Amén. Porque el Señor nos llama no solamente para bendecirnos a nosotros, sino para que seamos de bendición a los demás. ¿Amén? Y para eso el Señor te llamó. Sí, Señor. Para ser bendecido, pero para que sea de bendición a que tenés al lado. Y por eso nos vamos a mover un poco, ¿no? Para despertarnos también. Y como a los hermanos les había gustado la vez anterior que había hecho una introducción trayendo a mi nene acá y dije que tenemos que ser como niños, bueno, hoy traje los muros derribados, ¿no? Bueno, use la imaginación, ¿no? Es el que se va armando las torres, ¿cómo que se llama? Seca, ahí. Tenemos los muros derribados, ¿no? Así que invito a algún hermano a que empiece a construir, ¿no? ¿Quién se anima? Marco. Empezar a construir los muros, ¿no? Gloria a Dios. Necesito al hermano, pero necesito a otro también que venga a construir. ¿Quién? Ahí, Gabriel. Gracias, Gabriel. Mira, la práctica no es tan fácil, porque yo le voy a decir a Gabriel, vos no podés, ¿eh? Se te va a caer todo, Gabriel. No, así no. No es así, Gabriel. Y bueno, hay otro hermano que lo moleste a Gabriel y a Marcos, a ver quién quiere venir a molestar, ¿no? Que molestarlos un poco, mover en la estantería ahí, mover en la mesa. A ver. Bueno, ahí está bien. Bueno, gracias por los hermanos. Pueden sentarse. ¿Y a qué queremos llegar con esto? De que el enemigo se va a levantar cuando nosotros querramos edificar, ¿no? Mientras uno no toma la decisión de servir al Señor, el enemigo está tranquilo, ¿no? El enemigo no se levanta. Y esto lo podemos leer en Nehemías capítulo 2, verso 10. Cuando la iglesia se quiere levantar, el enemigo también se levanta, ¿no? Cuando usted quiere arreglar su vida para
servir al Señor, el enemigo se va a levantar. Y podemos ver que si leemos Nehemías capítulo 2, verso 10, dice: pero oyéndolo Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel, ¿no? Y a veces en la iglesia tenemos enemigos externos, ¿no? Porque hay enemigos internos también, pero hay enemigos externos. Y el Señor me hacía sentir esto, ¿no? De que estos dos personajes eran gobernadores de las regiones de alrededor. Y ellos vieron y dijeron: si este pueblo se levanta, vamos a poder perder poder, vamos a poder tener pérdida de autoridad, de ejercer nuestro poder sobre la región, ¿no? Y aunque usted no lo crea, como hay un programa que si hay algunos que son de mi edad un poco más grandes se deben acordar. Hay personas que no vienen a la iglesia para servir al Señor, ¿no? Sino que sus motivaciones son otras, ¿no? Y quizás cuando hablamos de estos dos personajes podemos ver que hay personas que quizás su ambición es ejercer poder sobre otros, ¿no? Sí, Señor, tal cual. Es tener personas a cargo, es poder ser renombrado, poder ser reconocido, y podemos ver que no les interesa que la iglesia esté unida, porque cuando la iglesia esté unida, el liderazgo es de Cristo, ¿no? Amén, aleluya. Las personas pasamos, pero el que no tiene que pasar nunca es Cristo. Amén, sí, Señor. Por eso digo, mientras usted esté en una situación pasiva, el enemigo no le va a molestar, ¿no? Pero cuando usted se decida a servir al Señor, ¡aleluya!, ahí es donde el enemigo se va a levantar, ¿no? Y podemos ver que hay muchos que estaba hablando con mi señora y también me comentaba de un estudio que había hecho un periodista que dice que muchos que eran fracasados en la política se sumaban al ambiente cristiano para poder hacer lo que no hacían en la política, hacer en la iglesia, que es tener gente que lo siga, ¿no? Pero también había otras personas que estaban adentro, ¿no?, del mismo pueblo, que era el sumo sacerdote Eliasib y su familia. Estos habían emparentado con Tobías y con Sanbalat, que eran estos que habíamos dicho, y son personas que están adentro del pueblo, pero que tampoco trabajan para el Señor, sino que trabajan para sus propios intereses y los intereses de terceros, ¿no? Sí, Señor, amén. Entonces, mire cuántas categorías tenemos, ¿no? Personas que no vienen para servir al Señor, sino por su propio ego, por su propia vanagloria, pero también tenemos los grandes, y esto lo vemos en el capítulo 3, verso 5, dice: e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra de su Señor, ¿no? Sí, Señor. Y estos grandes yo los identifiqué como los indiferentes, ¿no? Sí, Señor. Los grandes, ¿quiénes son? Quizás aquellos que tienen capacidad, aquellos que quizás conocen la palabra, pero que tienen un corazón orgulloso, aquellos que quizás, como no se hacen las cosas a la manera de ellos, no se involucran en la obra, y la miran de lejos. Sí, Señor, ayuda, Padre. Y que el Señor nos ayude a ser de estas personas, porque yo creo que cuando uno mira de lejos, ahí es cuando se ven todos los defectos. Ten misericordia, Rey. Cuando uno está construyendo el muro, no se da cuenta del defecto. Pero quizá hay personas que
cuando nos alejamos, cuando no estamos en el proyecto, cuando no estamos construyendo, ahí cuando empezamos a decir, sí, la reunión estuvo buena, pero mirá la hermana cómo se extendió, ¿no? O mirá, la hermana habló de la Argentina, no tendría que haber hablado de la Argentina. O mirá, Ezequiel lo hizo muy corto, lo tendría que haber hecho más largo, ¿no? La predicación. Entonces, ahí cuando vemos todos los defectos, pero estos son los grandes, ¿no? Los indiferentes, los que vienen para ver qué pasa, ¿no? El Señor nos ayude a no ser de estos, ¿amén? Pero también están los dispuestos. Gloria a Dios por los dispuestos. ¿Cuántos estamos dispuestos a trabajar para el Señor, ¿amén? Lo tenemos acá en el mismo capítulo 3, verso 8, dice: junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Y vamos a leer el verso 32. Dice: y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Miren quién eran los que edificaban. Aleluya. Eran perfumeros, plateros, comerciantes. Bueno, quizá había alguno otro, quizá había algún constructor, pero ninguno era constructor ni era albañil. Y el Señor te llamó a vos y me llamó a mí. Amén, aleluya. No somos quizá los más capaces, pero somos los que estamos dispuestos. Amén. Y con eso al Señor le alcanza y le sobra, ¿no? Aleluya. Porque el Señor está buscando personas humildes, personas dispuestas para trabajar para Él, ¿no? Aleluya. Ahora me recuerdo la palabra de los talentos, que el Señor busca estas cualidades, no busca la cantidad, no busca la cantidad de cualidades, sino que busca la calidad de su siervo. Aleluya. Y en la parábola decía: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No sé si se acuerdan de esa palabra. Amén, sí, Señor. ¿Y qué podemos analizar acá? Aleluya. Que Él está buscando buenos siervos y fieles. Señor, amén. Ayúdanos, Padre. El Señor nos ayude Sí, a amén. ser buenos y a ser fieles, ¿no? Que nuestro testimonio pueda transmitir de Cristo, pero también cuando nos encargan una tarea, que seamos fieles al Señor, porque estamos trabajando para el Señor, ¿no? Amén. ¿Cuántos están trabajando para el Gloria Señor? a Dios. Me alegro por la hermana, porque le dije: ¿podés filmar la predicación? Me dijo: sí. Le dije: bueno, gloria a Dios, porque es un ministerio, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Y a veces buscamos grandes ministerios, pero la construcción, quizás que están en la construcción, yo sé que Roque está en la construcción, o estuvo, creo que las pequeñas cosas hacen a la obra. Amén. ¿no? Sí, Señor. Necesitamos hermanos que trabajen, ¿no? Amén. Necesitamos hermanos que carguen las pilas, porque hoy pasamos con 4 micrófonos y ninguno tenía pilas, ¿no? Así que usted puede tener el ministerio de cargar las pilas, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos el ministerio de pasar la transparencia, Sí, ¿no? Señor. No tenemos hermanos que la pasan. Así que mire las pequeñas cosas que uno puede hacer para la obra del Señor, ¿no? ¿Y por qué muchas veces estamos desanimados? Porque no estamos trabajando para el Señor. Ayúdanos, Rey, a esta gracia. Y el no trabajar para el Señor nos trae desánimo, ¿no? Muchas veces. Y podemos ver que estas cosas, Aleluya. dice que, bueno, no solamente, como dijimos, ¿no? La representación, que el hermano estaba construyendo ¿no? el muro y había oposición. Sí, Señor. Esa oposición era de palabra, por eso yo al hermano le decía: vos no podés, vos no podés. Y eso es lo que hace el enemigo, ¿no? El enemigo no puede tocar nuestras vidas, pero sí puede desalentar. Amén. Y lo que hace es susurrarnos al oído que nosotros no podemos, ¿no? Sí, Señor. Pero por eso tenemos que estar firmes en el Señor, tenemos que confiar en el Señor, como decía mi hermana, tenemos que tomar identidad en el Señor y aferrarnos al Señor, ¿no? No podemos estar ahí indecisos, porque también
Otros que están en la obra son los indecisos, ¿no? Sí, Señor. Son los que no se atrevieron todavía a empezar a edificar, ¿no? Y el Señor quiere lo mejor para nuestra vida. El Señor quiere bendecirnos. El Señor no quiere que estemos desanimados, ¿no? Así que si usted quiere tener una vida victoriosa en el Señor, tiene que trabajar, ¿no? Amén, Señor. Y esto es algo que hacía Nehemías. Él no solamente oraba, sino que trabajaba. Amén. Cuando venía la oposición, él oraba, pero también trabajaba. Amén. Y quizás nosotros nos estamos quedando solamente en orar, ¿no? Sí, amén. Pero por eso en el capítulo 4, verso 17, y con esto ya vamos terminando, dice: los que edificaban en el muro, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, ¿no? Amén. Sí, Señor. Tenemos la palabra, ¿no? Aleluya. Tenemos la oración, pero ¿cuándo estamos trabajando y tenemos la espada, ¿no? Muchas veces trabajamos pero nos olvidamos de la espada. Pero no podemos trabajar si no tenemos la espada en la mano, ¿no? Sí, amén. La palabra de Dios tiene que estar presente en todo momento, ¿no? El servicio y la palabra van juntos, ¿no? Aleluya. Dice que a pesar de la oposición, ellos pudieron levantar el muro hasta la mitad porque tuvieran ánimo. Después se desanimaron. Porque usted imagínese, usted está edificando y viene otro y le mueve la mesa, le tira los escombros, llega un momento que usted dice, ya no edifico más, ¿no? Pero ¿qué hicieron ahí? Oraron nuevamente. Aleluya. Y actuar. Sí, amén. Por eso digo, importante es orar y trabajar para el Señor. Sí, Y Señor. pusieron guarda, ¿no? Para que los enemigos no lo atacaran. Pero yo sé que el enemigo no va a atacar si realmente nos unimos, ¿no? Alabado Jesús. Trabajamos juntos, si realmente en una mano tenemos la espada y en otra tenemos la cuchara, ¿no? Por decirlo así, el Señor va a estar con nosotros. Aleluya. Dice que los enemigos fueron avergonzados porque 52 días se levantaron los muros, ¿no? Sí, Señor. Yo creo que si nos ponemos de acuerdo, si tomamos esta actitud, ¿no? de ir en pos del Señor, el Señor nos va a sorprender. Sí, amén. Gloria. ¿Cuántos saben que el Señor Amén. puede sorprendernos? Si quiere sorprendernos, ¿no? Estamos trabajando para que esta iglesia se levante, ¿no? Gloria a Dios. Y el Señor va a bendecir, ¿no? Pero tenemos que poner manos a la obra, tenemos que confiar en el Señor y tomar la decisión, ¿no? de empezar a edificar. No solamente nuestra vida, sino también la iglesia del Señor, ¿no? Y por último, les quería compartir en Nehemías capítulo 13. Aleluya. Gloria. Este es un problema que el Señor me hacía entender que tenemos o que tiene mucho. Vamos a leer del capítulo 1 al 3. Dice: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros, ¿no? Bueno, vamos a leer el 4 también. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, ¿no? Bueno, podemos ver que ellos se habían unido a extranjeros, ¿no? Sí, Señor. Como dijimos, los primeros, estos Eliasib, ¿no? Sanbalat, Tobías, eran personas, Sanbalat y Tobías, personas de afuera, Eliasib, personas que estaban relacionadas con ellos, pero no solamente eran personas que violaban por sus propios intereses, sino que también el pueblo se había contaminado con extranjeros. Sí, Señor. Y esa es una palabra para usted y para mí. ¿Con quiénes nos estamos juntando, no? Amén. Ayúdanos, Padre. ¿Nos juntamos con los que aman la obra de Dios? ¿O sigue la relación con aquellos que se han ido mal, que han hablado mal de la iglesia, que han hablado mal de los siervos? ¿Con quién nos estamos juntando, no? Que el Señor nos ayude, ¿no?
Porque si usted se junta, ¿no?, entre comillas, a los amonitas y moabitas, no va a poder construir nunca la iglesia del Señor. Porque nuestra mentalidad, o vamos a pensar como ellos. Yo no puedo comprender que haya hermanos que quieran edificar el pueblo de Dios y nos juntemos con los enemigos de la obra de Dios. Alabado, Señor. Entonces, quizá usted se está juntando con hermanos entre comillas, que no son espirituales. El Señor le dé entendimiento y le dé gracia. Amén, sí, Señor. No todos son hermanos. Dice la palabra de que aquel que es borracho, adúltero, que es fornicario, que tiene un montón de cosas que no corresponden a la palabra de Dios, dice que no nos juntemos ni aún comamos con ellos. Entonces, ¿a quién estamos abarcando como hermanos? ¿No? Sí, quizás nos conocemos de años, pero eso no tiene nada que ver. ¿No? Acá lo tenemos que filtrar por la palabra de Dios. Son hermanos que edifican nuestra vida, son hermanos que aman la obra de Dios. Bueno, si es así, gloria a Dios. ¿No? Aleluya. Y si no es así, hay que separar a los extranjeros, ¿no? Porque si no, no le van a dejar edificar la iglesia de Cristo. Y tampoco le van a dejar edificar su propia vida, ¿no? Porque la hermana estaba diciendo, Dios está acá, Dios te quiere bendecir. Sí, ahora la decisión la tomamos nosotros, ¿no? Usted quiere seguir en compañía de esas personas que no le bendicen, sino que le traen condenación, le traen ruina a su vida. Bueno, que siga para adelante, ¿no? Pero yo no quiero eso, ¿no? Yo quiero edificar la obra de Cristo. Yo quiero que la iglesia crezca, no por ambición personal, sino que porque lo hacemos para el Señor, ¿no? Y porque Él un día nos va a decir, como hemos leído, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿No? Nos ponemos de pie y vamos a orar.